En el ejercicio, al inicio y al final. ¿De qué? De los sujetos empresas. Sujetos empresariales. Donde dentro del concepto de sujeto-empresa, ¿sí?, están no solamente las sociedades, sino también la empresa unipersonal. Sí. Y en el ¿Sí? caso de la unipersonal, la hago como los que tributan solo la persona, ¿no es cierto? Sí, mañana lo vamos a ver, creo que hoy no llegamos a ver sujeto, lo vamos a ver mañana, el tema de sujeto, pero la empresa unipersonal es algo así como un generador de rentas, pero la empresa unipersonal no es contribuyente de impuesto a las ganancias, sino que el contribuyente es la persona física que es titular de la empresa unipersonal. Es un mismo cuerpo, dos sujetos distintos, porque en definitiva la empresa unipersonal es una persona, el dueño de la empresa es una persona humana, pero esa persona humana no va a pagar solamente por la renta de tercera, sino que va a juntar todas sus rentas. Y va a ser ese cuadrito que les mostré ayer, que ya lo vamos a ver ahora lo vamos a ver sobre el final de la clase de nuevo. ¿Sí? Gracias, Bueno, profesora. no, de nada. Bueno, ¿cómo están? Vamos a seguir hoy. Fíjense en que ya llevamos, esta es la tercera clase y hemos visto 2 artículos, ¿no? A este ritmo necesitaríamos 4 años para poder terminar impuesto a las ganancias, pero no, ahora vamos a ir más rápido. Acá están preguntando, las excepciones que vimos ayer al final de la clase, los apartados 3, 4 y 5, ¿son las rentas cedulares? Sí, en principio son las rentas cedulares, y aunque no se las trate como cedular, ¿eh? Perdóname, el 2, 3 entiendo. No, el 3, 4 y 5. En los apartados 3, 4 y 5. ¿Sí? No te escucho. Sí, yo tampoco. Parece charla de loco. No, yo entendí que el 2, 3 no es renta cedular. Bueno, justamente eso le iba a decir, ha habido. No, sí, es verdad, el 3 no es renta cedular. Es excepción al principio de la fuente, pero no se trata como cedular. ¿Sí? Si se incluyen en la global o aparte, y no por aparte como las cedulares, depende cada cedular cómo se toma, y aparte han habido modificaciones y algunas que eran cedulares pasaron a ser globales. Así que bueno, me imagino que los que están haciendo estas preguntas son gente que ya han cursado. Les pido que por favor sigamos para que puedan, digamos, los que están cursando por primera vez, ¿sí? Bueno, voy a ver si puedo lograr compartir la pantalla, que otra vez me desapareció. Bueno. ¿Se ve? No, no se ve, ¿no? Se ve como negro, no la logro Es que no ver. sé por qué. No se ve. Sí, a ver, espérenme. Espérenme que como les dije, yo soy de otra generación y no sé por qué. No. Esperen que voy a cerrar, voy a volver a abrir. ¿Ven que es mucho más fácil dar clases presenciales? Pero bueno. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Ahora sí. Bueno. Bien. Vamos donde habíamos quedado en fuente. Bien, acá estamos, ¿sí?
habíamos visto el quién, en cierta manera, en cuanto a residentes no residentes, habíamos visto el qué del hecho imponible, que es el objeto, y vamos a ver ahora el dónde, para después empezar a ver el cuándo. Eso, el dónde, es, o sea, el aspecto territorial, es lo que se conoce con el nombre de fuente. Y habíamos visto en la primera clase que el artículo 5 de la ley define el concepto de renta mundial y define lo que es renta de fuente argentina, y que después en la segunda parte de la ley, donde empieza a analizar todo lo que es fuente extranjera, ¿sí? En el 124 tenemos qué es lo que se entiende por fuente extranjera, y que en definitiva son rentas de fuente argentina, habíamos visto, de acuerdo al artículo 5, las ganancias, aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma. Mientras que, si vamos al 124, es de fuente extranjera, todo esto mismo, pero ocurrido fuera del país, ¿sí? Ahora, yo les había mencionado también que hay toda una serie de actividades o de hechos que la misma ley define si es de fuente argentina o de fuente extranjera. ¿Y se acuerdan por qué la importancia de que sea de fuente argentina o fuente extranjera? Porque habíamos dicho que existe una relación directa entre la fuente argentina, entre el concepto de residente y la gravabilidad de las rentas. Si es residente en el país, solamente va a tributar, no solamente, si es residente en el país, va a tener que tributar sobre todas sus rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. Si no es residente en el país, va a tributar solamente sobre las rentas de fuente argentina, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en los artículos 6 a 14 y 11 al 20 del decreto reglamentario, establece, bueno, hay una serie de artículos que establece cuándo y qué monto se considerará ganancia de fuente argentina. ¿Por qué? Porque por ahí son actividades que es medio difícil determinar cuánto es de fuente argentina. Entonces la ley lo que hace es establecer presunciones. Y estas presunciones son sin admitir prueba en contrario, ¿sí? Estas tenemos del artículo 6 al 14 y vamos a ir analizando medio rápido cada una de estas. Fíjense en que el artículo 6, y que después está complementado por el artículo 10 del decreto reglamentario. Si ustedes van al artículo 10 del decreto reglamentario, van a ver que transcribe en cierta manera todas las rentas abiertas según las distintas categorías. Si lo tienen ahí a mano al artículo 10 del decreto, dice, en general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley de este reglamento, son ganancias de fuente argentina. Y empieza inciso A, alquileres y arrendamiento provenientes de inmuebles situados en el territorio de la persona de la República Argentina, esas son las rentas de primera categoría. En el inciso B, enumera prácticamente todas las que son rentas de segunda categoría generadas en el país. En el inciso C, dice las generadas por el desarrollo de actividades civiles, agropecuarias, forestales, etcétera, sueldos, salarios, que incluye rentas de tercera y de cuarta categoría. Y fíjense que siempre dice que se obtengan dentro del país. Y en el inciso D, dice toda otra ganancia no contemplada en los incisos precedentes que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales o por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país, o que tengan su origen en hechos o actividades de cualquier índole producidos o desarrollados en la República Argentina. Quiere decir que entonces esto valida lo que habíamos visto en el artículo 5 de la ley.
todo lo que se genere en el país va a ser renta de fuente argentina. Vemos que en este artículo 6 de la ley empieza, si se quiere decir, no sé si excepciones, pero bueno, consideraciones especiales. Y dice, cuando se trate de ganancias provenientes de créditos garantizados con derechos reales constituidos sobre bienes ubicados en el territorio nacional, se considerarán ganancias de fuente argentina. Cuando la garantía se hubiera constituido con bienes ubicados en el exterior, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense en qué nos está diciendo. Supongamos que hay un sujeto del exterior que le da un préstamo a alguien del país y que está garantizado con un inmueble en el país, ¿sí? Entonces, ahí dice, la renta ¿qué renta se le va a generar a ese sujeto del exterior? Se le va a generar un interés, porque se me está prestando plata, obviamente que lo que va a cobrar es un interés. Entonces, por tratarse de un crédito cuya garantía está en el país, ese interés es una renta de fuente argentina y ese sujeto del exterior tiene que pagar impuesto a las ganancias sobre esos intereses. Ahora, después dice, cuando la garantía la hubiera constituido sobre bienes ubicados en el exterior, ¿sí? Si vamos al artículo 10 del decreto reglamentario, el penúltimo párrafo dice, se consideran ganancias de fuente argentina las generadas por créditos garantizados con derechos reales que afecten a bienes situados en el exterior cuando los respectivos capitales deban considerarse colocados o utilizados económicamente en el país. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que les estaba dando, una empresa del exterior le da un préstamo a una empresa del país y como garantía constituye una hipoteca sobre un inmueble en Uruguay. ¿Sí? Entonces no entra por la primera parte, porque el inmueble no está en el país. Pero como los fondos que prestó ese sujeto del exterior se utilizan económicamente en el país, porque lo utiliza la empresa, la deudora en el país, ¿sí? Entonces esos intereses le van a generar una renta de fuente argentina a ese sujeto del exterior, ¿sí? Fíjense el artículo 7 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Qué nos dice? Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, las ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotas parte de fondos comunes de inversión y certificado de participación de fideicomisos financieros, y cualquier otro derecho sobre fideicomiso y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, se considerarán íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si de pronto, por ejemplo, yo tengo participación en un SRL en Argentina y la vendo, bueno, eso va a ser una renta de fuente argentina y no hay dudas. Pero supongamos que haya una sociedad argentina que cotiza en el exterior, en una bolsa del exterior, y se venden esas acciones. Ese sujeto del exterior vende las acciones de la empresa argentina. Bueno, como el emisor de esas acciones está en el país, es argentino, la venta para ese sujeto del exterior le va a generar una renta de fuente argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el emisor de esa acción está domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina.
Y el segundo párrafo dice que los valores representativos o certificados de depósito de acciones y demás valores se considerarán de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, constituido o radicado en la República Argentina, cualquiera fuera la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos o el depósito de tales acciones y demás valores. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de los ADR y de los CDR? ¿Qué eran los ADR? Son unos certificados de emisión de acciones, es decir, son unos certificados que se emiten en el exterior sobre acciones del país. Quiere decir que entonces cuando en el exterior se negocien ADR que incluyan acciones del país o valores del país, es decir, acciones o valores emitidas por sujetos del país, mejor dicho, ¿sí? Ahí se le va a generar una renta de fuente argentina al vendedor sin interesar dónde esté. Cómo pague el impuesto es otra historia, lo vamos a ver después más adelante, pero es una renta de fuente argentina. En el artículo 8 analiza un tema que es muy complicado, que lo dejamos para ver después en segunda categoría, que son los instrumentos derivados. Pero en lo que se refiere a fuente, se consideran ganancias de fuente argentina los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y contratos derivados cuando el riesgo asumido se encuentre localizado en el territorio de la República Argentina. Localización que debe considerarse configurada si la parte que obtiene dichos resultados es un residente en el país o un establecimiento permanente, ¿sí? Y se establecen precisiones sobre situaciones especiales con derivados. ¿Qué son los derivados? Dicho en palabras muy, muy fáciles, es cuando una operación está supeditada a un resultado posterior. Por ejemplo, yo hoy hago un convenio con el contador Joaquín Jayés y le digo que te voy a comprar, te pago como si fuese un anticipo o una prima o algo, y decir, bueno, yo te voy a comprar el maíz en julio a 100 pesos, ¿sí? Entonces, y pago, no sé, determinado monto. Resulta que llega, entonces, es una operación que está supeditada a algo que pasa en el futuro. Entonces, llega julio, supongamos que el maíz está a 120 y yo lo compro a 100. Quiere decir que tuve una ganancia, ¿sí? Bueno, esa ganancia va a estar alcanzada y si ese maíz está en el país, va a ser una renta de fuente argentina. Es muy, muy sencillo el tema de, o sea, es muy sencillo el ejemplo que les di. El tema de instrumentos derivados es demasiado complejo y además es algo que uno, o por lo menos yo personalmente, no tengo mucha experiencia. Entonces, si uno no tiene experiencia, es como que cuesta interpretarlo más, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a fuente, la norma dice que van a ser de fuente argentina cuando el riesgo asumido esté en Argentina. Tenemos en el artículo 9 de la ley y 11 del decreto reglamentario normas referidas a exportaciones e importaciones. Y vayamos leyendo el artículo 9, y que nos dice: las ganancias provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país son totalmente de fuente argentina, quedando comprendida la remisión de los mismos realizada por medio de filiales, sucursales, representantes, agentes de compra u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero. Quiere decir que todo lo que salga del país va a generar una renta de fuente argentina. Toda exportación genera una renta de fuente argentina.
El tercer párrafo nos dice, por su parte, las ganancias que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en la República Argentina son de fuente extranjera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien, es decir, a ver, para que haya una exportación de un sujeto del exterior, quiere decir que hay alguien en el país que está importando. Lo vemos con este ejemplo, en el segundo ejemplo. Una empresa del país que importa automóviles del exterior para su posterior venta en el país, ¿sí? Para el que está importando, no está obteniendo una ganancia, sino que lo que tiene es un costo, ¿sí? El proveedor es quien podría obtener una renta, ¿sí? O que obtiene una renta, ¿sí? Ese proveedor es un sujeto del exterior. Esa operación no le va a generar ningún tipo de ganancia grabada por el impuesto a las ganancias argentino, porque es una renta de fuente extranjera. Y habíamos dicho que los sujetos que no sean residentes solamente tributan sobre sus rentas de fuente argentina. Entonces, en este caso, el proveedor del exterior no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El ejemplo que el primero, una sociedad constituida en el país que exporta automóviles, esa exportación le va a sí generar una renta de fuente argentina porque lo que está haciendo es exportando. Y las exportaciones son renta de fuente argentina y si se quiere decir la importación para quien está vendiendo, le está generando una renta de fuente extranjera a ese sujeto del exterior. Ahora, ¿para quién importa? El valor de las importaciones es un costo. Y nosotros hemos anticipado que para determinar el resultado grabado en el impuesto a las ganancias, se toma, o sea, hay que determinar un resultado neto. Y en principio, cuando se trata de venta de bienes, lo mismo que hacemos contablemente, ¿cuál es el resultado bruto? Precio de venta menos costo computable. Para quien exporta, el valor de las exportaciones va a ser uno de los componentes de la determinación del resultado, que va a ser el precio de venta. Para quien importa, lo que le interesa es el precio de costo. Entonces, si el contribuyente quiere, en el caso de importar, bajar su resultado grabado, ¿qué es lo que va a tratar? De aumentar el costo, ¿sí? Para tener menos materia gravable. Y el que exporta, lo que va a tratar es de bajar el precio de la exportación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces va a tener también un menor resultado. Entonces, en ambos casos, puede existir una intención de aumentar el valor de la importación, como les decía, para tener más costo, disminuir el valor de la exportación para tener menos precio de venta. ¿Y todo esto para qué? Para pagar menos impuesto a las ganancias. Fíjense en que el segundo párrafo del artículo 9 nos dice lo que estábamos viendo acá. La ganancia neta se establecerá deduciendo del precio de venta el costo de tales bienes y los gastos de transporte y seguro hasta el lugar de destino, la comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en la República Argentina en cuanto sean necesarios para obtener la ganancia grabada. Pero, si yo quiero disminuir el valor de la importación aumentar el valor de la importación para tener un mayor costo. ¿Por qué? Porque después cuando lo vende en el mercado interno, ¿sí? No puedo disminuir el precio de venta. Entonces, bueno, es más fácil manejar el costo. O si cuando exporto quiero bajar el precio, normalmente lo puedo llegar a hacer cuando exista alguna vinculación con ese proveedor del exterior o con ese cliente del exterior. Entonces,
El cuarto párrafo del artículo 9 dice, cuando las operaciones a que se refiere el presente artículo fueran realizadas con personas o entidades vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a las prácticas del mercado entre partes independientes, las mismas deberán ajustarse de conformidad a lo previsto por el artículo 17 de la ley. Leamos el párrafo que sigue y analicemos todo junto. Asimismo, no se considerarán ajustadas las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes las operaciones comprendidas en este artículo, o sea, de exportación e importación, que se realicen con personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación y demás entidades domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, supuesto en el que deberán aplicarse las normas del artículo 17. Fíjense que en los dos párrafos remite al artículo 17. ¿Y qué es ese artículo 17? Ese artículo 17 es lo que se llama precios de transferencia. ¿Qué es lo que pretende, se pretende hacer a través de estas normas? Dice, cuando usted esté vinculado con el sujeto del exterior, ya sea que le compra o que le vende, usted tiene posibilidad de manipular precios, ya sea de compra o de venta. Entonces, usted, señor importador o señor exportador, me tiene que demostrar que usted está importando y pagando lo mismo por ese producto, en el caso de importación, que usted está pagando por ese producto lo mismo que usted le pagaría a otro proveedor con el cual no tenga vinculación. O lo que es lo mismo, si usted, señor, está exportando, me tiene que demostrar que el precio por el cual le está vendiendo a su vinculada es el mismo que le está vendiendo a un tercero. Si usted no lo hace, si usted le está vendiendo a su vinculada por un mayor precio o le está comprando por un mayor valor, esa diferencia le genera una renta de fuente argentina y alcanzada por el impuesto a las ganancias. Eso es básicamente lo que dice el artículo 17, que no lo analizamos porque es muy complicado, excede lo que sería, digamos, un tema de grado, ¿sí? Pero el concepto que queremos transmitir es que esa exportación y esa importación tiene que realizarse, tiene que justificarse por qué los valores. Ahora, para que se dé esa figura, tienen que darse dos situaciones diferentes. Por un lado, que exista vinculación entre las empresas. Supongamos, acá hay un ejemplo, una empresa A fabrica cajas en el exterior y se las vende a B, que es una empresa vinculada a, por ejemplo, que sea una sucursal, que tengan los mismos administradores, que tenga el mismo capital. Fíjense en que el artículo 18 de la ley es lo que establece, digamos, lo que fija cuando existe vinculación económica, las pautas de vinculación económica, ¿sí? Entonces, si A fabrica caja en el exterior y le vende a B, como existe una vinculación, puede ser que A le venda esas cajas a un mayor precio para que B tenga más costo y pague menos impuestos a las ganancias. Entonces, la empresa del país tiene que demostrar que el valor por el que le está comprando las cajas a es el mismo valor al que le compraría a un proveedor XX o a un tercer proveedor, ¿sí? Y fíjense que habíamos leído también que el artículo 9 dice, usted también tiene que demostrar y tiene que cumplir con esto de precios de transferencia cuando usted realice operaciones ya sea de exportación o de importación con sujetos
ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. ¿Qué son esos? Bueno, están definidos en el artículo 19 y son en definitiva aquellas empresas, aquellos países que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición, o a los que no cumplan con intercambio de información y que a su vez que tampoco cumplen con estándares internacionales en cuanto a transparencia e intercambio de información en materia fiscal. Y si vamos al decreto reglamentario, en el artículo... me acaba de escapar. Acá está. En el artículo 24 están enumeradas las jurisdicciones no cooperantes, de los cuales hay un montón que uno ni sabía que existen en el mundo, ¿sí? Pero hay otras que, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia es no cooperante, la República de Uruguay, ¿sí? De los que estamos más cerca, Nicaragua, Haití, Honduras, Cuba, Reino de Tailandia, Mongolia, Montenegro. ¿Dónde está eso que está leyendo? En el artículo 24 del decreto reglamentario. ¿Sí? Son todas esas naciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando se haga alguna operación de exportación o importación, supongamos que ustedes importan insumos desde Paraguay. Bueno, aunque no sea una empresa vinculada, igual hay que cumplir con este régimen de precios de transferencia. Existen... Sí, sí. ¿Estados no cooperantes se estaría refiriendo a los paraísos fiscales? También sí, muchos de estos son paraísos fiscales. Fíjense que está definido cuáles son no cooperantes en el artículo 19 de la ley. Y a su vez, bueno, el artículo 20 es el que habla de cuáles son las jurisdicciones de baja o nula tributación, que son los paraísos fiscales, que están, digamos, en cierta manera, están en el 25 del decreto y tienen normas específicas. Después en el 26, bueno, a partir del 26 empiezan todo lo que es precio de transferencia. No vamos a ver nada de precio de transferencia. Lo único que nos interesa es transmitir que existe esto de precio de transferencia. Y existen distintos métodos para cumplir con esta exigencia. Es toda una especialización. Generalmente lo hacen grandes estudios de Buenos Aires. Un estudio de precios de transferencia puede llevar, no sé, 200 hojas un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto, supongamos que yo exporto una caja de 10 por 20, pero porque se la hago a medida a mi vinculada. Y a otra no vinculada, en vez de ser de 10 por 20, se la hago de 11 por 21. Entonces no son comparables, pero tengo que transformarlas en comparables. Bueno, la propia ley establece cuáles son los distintos métodos que se pueden utilizar para llegar a esos comparables, de los cuales, les vuelvo a decir, no nos vamos a meter. Y el último párrafo del artículo 9 de la ley dice que siempre hay que cumplir con la veracidad, con la demostración de la veracidad del precio, o sea que hay que cumplir con un régimen de información, existe o no vinculación económica, cuando el monto anual de las exportaciones o importaciones superen los 10 millones de pesos. Esta cifra de 10 millones está fijada por el artículo 11 del decreto reglamentario y rige desde diciembre del 2018. ¿Sí? Diciembre del 2018 hasta ahora yo creo que debemos estar fácilmente en un 100% de inflación, ¿sí? Pero bueno, sigue estando en los 10 millones. Quiere decir que si bien este último párrafo dice también tiene que cumplir
en realidad lo que dice es que tiene que cumplir con régimen de información que establezca la AFIP. Y la AFIP no fijó que hay que cumplir con precio de transferencia, sino que tiene que cumplir con la obligación de informar esas operaciones de importación o exportación. ¿Sí? Es un poco más sencillo, pero igual es otro régimen de información a cumplir. Ayer hablábamos de cómo hace el fisco para controlar, y yo les decía que controlaba a través del gasto. Bueno, la AFIP tiene una base de datos impresionante. Todo lo que a ustedes se les ocurra, la AFIP lo sabe. ¿Por qué? Porque existen innumerables regímenes de información. Desde cuánto se consume con tarjeta de crédito hasta cuánto se paga de expensas. ¿Sí? Y ahora, con la generalización de facturas electrónicas y controladores fiscales de nueva tecnología, el fisco sabe en tiempo real quién le vende a quién. ¿Por qué? Porque en general toda la documentación es nominativa. Entonces, tiene información de todo, desde qué bienes registrables se adquieren o se venden, qué moneda extranjera, cuáles son los movimientos de bancos, ¿sí? Entonces, bueno, no es que no tenga información la AFIP. La AFIP de alguna manera tiene la información. Y este es obviamente un régimen más de información. Bueno, en cuanto a... Sí. Acá hay una consulta referida a cuándo se aplicaría entonces el método de precio de transferencia, porque pregunta, ¿cuándo aplicamos el método de precios de transferencia? Cuando se trata de empresas o personas vinculadas o ubicados en estos paraísos fiscales. Sí, la norma de precio de transferencia es cuando haya vinculación económica entre las empresas o cuando no existiendo vinculación económica se hicieron operaciones con alguna de los países no cooperantes o de baja o nula tributación. ¿Sí? Son dos situaciones distintas. Bien. ¿Algo más? Sí. ¿Párrafo también se usa precio de transferencia? ¿Cómo, perdón? ¿Las exportaciones e importaciones superan los 10 millones? Ahí no hay que cumplir con precio de transferencia, pero hay que cumplir con un régimen informativo. ¿Sí? O sea, el precio de transferencia es un problema porque, como les digo, si yo estoy exportando una caja de 10 por 10 a algún sujeto y tengo que demostrar por qué lo vendo a ese precio, ¿sí? No tengo ningún tipo ni vinculación económica, ni un país de escaso o nula tributación o no cooperante, es todo un tema. Entonces, lo que está establecido es un régimen de información para estos sujetos del último párrafo del artículo 9. ¿Sí? No cumplir con todo el problema que es precio de transferencia, sin informar las exportaciones que se han realizado. Que en definitiva, exportaciones e importaciones, el fisco tiene toda la información, ¿no? ¿Por qué? Porque toda exportación y toda importación pasa por aduana. Y ustedes saben que la AFIP tiene Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduana. Por lo tanto, si se cruzan la información, evitarían pedirle al contribuyente esta información, la tienen. ¿Sí? Pero bueno, es otro régimen de información más que decimos para qué si ya la tiene. No es ni la única, ni la primera, ni la última. Bueno, en el caso de transportes internacionales, fíjense en que si se trata de transporte dentro de la nación, obviamente que no hay ninguna duda que es todo de fuente argentina. Pero cuando se trata de transporte internacional, ¿qué tenemos? Transporte que sale del país al exterior, transporte que sale del exterior y viene al país. Y entonces, ¿hay algo de fuente argentina o no? Y fíjense en que nos dice el artículo 10. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las compañías no constituidas en el país
que se ocupan en el negocio del transporte entre la República y países extranjeros, obtienen por esa actividad ganancias netas de fuente argentina iguales al 10% del precio bruto, del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos transportes. Bueno, si seguimos el orden de la filmina acá, vamos al inciso A, que en definitiva es el último párrafo de este artículo 10. Y fíjense que hace una diferencia en una palabrita: constituidas o radicadas y no constituidas. El último párrafo dice: las ganancias obtenidas por compañías constituidas o radicadas en el país que se ocupan de los negocios a que se refieren los párrafos anteriores son íntegramente de fuente argentina, con prescindencia de los lugares entre los cuales desarrollan su actividad. ¿Sí? Quiere decir que si son empresas de transporte internacional constituidas en el país, ¿sí? Ya sea transporte de cargas o de personas, el total de la renta que genere van a ser de fuente argentina. Ahora, el primer párrafo, ¿a qué se refiere? A aquellas empresas no constituidas en el país, pero que hagan transporte internacional desde el país entre la República Argentina y países extranjeros. Supongamos, no sé, que exista una empresa uruguaya que carga, que no está constituida en el país, o sea, una empresa transportista uruguaya, que carga mercaderías en el puerto de Buenos Aires y que lo lleva a Sudáfrica. ¿Sí? Ahí decimos, ¿genera una renta de fuente argentina? Y no sabemos, entonces, bueno, por eso está esta presunción de la ley. Dice, como vino a cargar bienes en el país, inició el transporte de esos bienes cargados en Argentina, desde el país, el 10% de ese ingreso que obtenga por ese transporte va a ser una ganancia de fuente argentina. ¿Sí? ¿Cómo va a pagar el impuesto a las ganancias? Vía retención en la fuente. O sea, quien le esté pagando le va a tener que retener el impuesto a las ganancias. ¿Sobre qué? Sobre un 10% de ese flete que está pagando. Dice el segundo párrafo del artículo 10. Asimismo, se presume, sin admitir prueba en contrario, que el 10% de las sumas pagadas por empresas radicadas o constituidas en el país a armadores extranjeros por fletamentos a tiempo o por viaje, constituyen ganancias de fuente argentina. ¿Qué son estos de armadores extranjeros, fletamentos a tiempo o por viaje? Bueno, cuando alguien del país contrata a una empresa del exterior para que le haga un flete específico o durante determinado tiempo, ¿sí? Entonces dice, bueno, ese sujeto del exterior no está constituido en el país y por lo tanto el 10% va a constituir renta de fuente argentina. ¿Para quién? Para ese sujeto del exterior que está prestando el servicio de flete o de transporte. Pueden haber convenios internacionales firmados con distintos países y en ese caso tiene que analizarse qué dice ese convenio internacional, a ver si es que se siguen estos principios generales o hay un acuerdo particular sobre el tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el tercer párrafo? Las presunciones mencionadas en los párrafos precedentes no se aplicarán cuando se trate de empresas constituidas en países con los cuales, en virtud de convenios o tratados internacionales, se hubiese establecido o se establezca la exención impositiva. ¿Sí? Porque puede ser que en ese convenio se haya previsto que estén exentos. ¿Sí? Hay que analizar cada convenio en particular. El párrafo que sigue nos habla del negocio de los contenedores. Y dice, en el caso de compañías
no constituidas en el país que se ocupen en el negocio de contenedores, en realidad es el E, porque si está constituida en el país, el 100% de los fletes van a ser de fuente argentina. Pero si se trata de compañías no constituidas en el país que se ocupan en el negocio de contenedores para el transporte en la República Argentina o desde ella a países extranjeros, se presume sin admitir prueba en contrario que obtienen por esa actividad ganancias netas de fuente argentina igual al 20% de los ingresos brutos originados por tal concepto. Es decir, cuando se trata de transporte de personas o cargas, habíamos dicho que era el 10%. Cuando se trata de contenedores, se presume que esa renta es del 20%. ¿Cómo van a tributar? Lo dice el párrafo siguiente, el penúltimo. Los agentes o representantes de la República, de las compañías, o representantes en la República de las compañías mencionadas en este artículo, serán solidariamente responsables con ellas del pago del impuesto en la medida que no les hayan hecho retención en la fuente o de pronto, cuando transfiera los fondos al exterior, tiene que actuar como agente de retención e ingresar ese impuesto. En el decreto reglamentario, digamos que básicamente dice más o menos lo mismo, que se los dejo para que lo analicen ustedes, porque si no, aparte de una clase adicional, perdón, ya que estamos, paso los avisos parroquiales. Mañana tenemos clase de 20 a 22 y el viernes de 18 a 20. ¿Sí? Nos confirmaron que nos dieron el horario de 18 a 20. Bien. En el artículo 11 tenemos otra presunción de ganancia de fuente argentina y que es referida a agencias de noticias internacionales. Y nos dice, se presume que las agencias de noticias internacionales que mediante una retribución las proporcionen a personas o entidades residentes en el país, obtienen por esa actividad ganancias netas de fuente argentina iguales al 10% de la retribución bruta, tengan o no agencia o sucursal en la República. Y el artículo 18 del decreto reglamentario dice que el impuesto que las sucursales o los representantes en el país de las agencias de noticias internacionales son responsables del ingreso del impuesto, que se aplicará sobre el 10% de la retribución bruta que perciban con motivo de la entrega de noticias a personas o entidades residentes en el país. Supongamos que hay una agencia internacional, por decirles Bloomberg, ¿sí?, que le vende noticias a un sujeto del país. Entonces, bueno, ahí se le está generando una ganancia de fuente argentina a esta empresa Bloomberg del exterior, que no está constituida en el país, ¿sí? Que va a ser una renta equivalente al 10% del monto bruto que se le pague. En el caso de seguros, tenemos artículo 12 y 19 del decreto reglamentario. Y nos dice, son de fuente argentina los ingresos provenientes de operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en la República o que se refieran a personas que al tiempo de la celebración del contrato hubieran residido en el país. ¿Qué es el seguro? Bueno, el seguro todos sabemos es cuando se paga una prima de manera tal que si ocurre lo que está asegurado, la empresa aseguradora cubre ese riesgo. Y el reaseguro es cuando la empresa aseguradora se asegura en otra aseguradora, ¿sí?
Entonces, cuando existe seguro, cuando en la operación de seguro o reaseguro cubren riesgos en el país, o sea, bienes en el país o asegurados que residen en el país al momento de la contratación, el ingreso que obtengan van a ser siempre de fuente argentina. Y en el segundo párrafo dice, en el caso de cesiones a compañías del extranjero, que son reaseguros y o retrocesiones, se presume, sin admitir prueba en contrario, que el 10% del importe de las primas cedidas neto de anulaciones constituyen ganancia neta de fuente argentina. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que una entidad de seguros del país lo que haga es ceder esos contratos de seguros que tiene una empresa del extranjero. Entonces dice, bueno, en ese caso se presume que esa empresa del extranjero tiene una renta de fuente argentina del 10%. Y el artículo 19 del decreto reglamentario dice de qué manera se va a determinar esa ganancia neta. Y lo dice que se determinará computando el importe de las primas cedidas neto de anulaciones sin admitirse ninguna deducción por otro concepto. ¿Sí? Y después nos dice que en el caso de seguros marítimos se considerará al buque situado en el país de matrícula y a las mercaderías en el de su embarque. Para el transporte por otras vías se aplicará igual criterio en lo pertinente. Ustedes saben que tanto los buques como la mercadería que viaja en el buque está asegurada. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo cómo se va a considerar en este caso. En el caso de honorarios u otras remuneraciones recibidas del o en el extranjero. Fíjense que el artículo 13 de la ley dice que serán consideradas ganancias de fuente argentina las remuneraciones o sueldos de miembros de directorios, consejos u otros organismos de empresas o entidades constituidas o domiciliadas en el país que actúen en el extranjero. Quiere decir que si de pronto, supongamos que haya una sociedad en el país que tenga una sucursal en Chile, y en Chile hay alguien que está trabajando, o un miembro del directorio, ¿sí? Un director tiene que haber alguien con capacidad de tomar decisiones en Chile. Entonces, bueno, la retribución esa que percibe en Chile va a ser una renta de fuente argentina. ¿Por qué? Por el artículo 13 de la ley. Y dice el segundo párrafo, serán considerados de fuente argentina los honorarios u otras remuneraciones originados por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole prestado desde el exterior. Ahí son considerados de fuente argentina, aunque el servicio se haya realizado en el exterior. Perdón, ahí tienen marcado, ahí dice 19 del decreto reglamentario, quedó colado de la anterior. Táchenle en artículo 19 del decreto reglamentario, no corresponde. Esto el tema del asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado del exterior, tiene todo un tema de doctrina, jurisprudencia, qué es lo que se entiende por asesoramiento técnico, ¿sí? Es un tema bastante complejo para ver si, bueno, si es renta de fuente argentina o no es renta de fuente argentina, ¿sí? Pero en principio lo que dice la ley que son de fuente argentina los honorarios u otras remuneraciones originados por asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado desde el exterior. Que me parece que alguna coherencia tiene, porque habíamos dicho que es de renta de fuente argentina, la utilización económica en el país. Y si alguien está prestando un asesoramiento técnico financiero que lo voy a utilizar económicamente en el país, me parece que es lógico que sea una renta de fuente argentina.
En cuanto a películas extranjeras, se presume, sin admitir pruebas en contrario, que constituye ganancia neta de fuente argentina el 50% del precio pagado a los productores, distribuidores o intermediarios por la explotación en el país de películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión emitidas desde el exterior y toda otra operación que implique la proyección, reproducción, transmisión y o difusión de imágenes y o sonidos desde el exterior, cualquiera fuera el método utilizado. Y dice que esto se va a aplicar también cuando el precio se abone en forma de regalía o algún concepto análogo. Y el 20 del decreto reglamentario lo que está diciendo es que, en definitiva, quien pague es quien debe efectuar la retención del impuesto e ingresarlo al fisco, ¿sí? Fíjense entonces, en todos estos casos hay presunciones de ganancia de fuente argentina. Pero fíjense que no son las únicas, porque si vamos a los artículos 100, ay, se me escapó el de fuente extranjera. Deducciones especiales, tasas, índice de actualización. Como me agregaron los celulares, deducción especial. Presunciones. Si vamos al título quinto de beneficiarios del exterior, artículos 102 a 104, ¿sí? Donde establece de qué manera tributan los beneficiarios del exterior por estas rentas de fuente argentina, en el artículo 104 hay también todo un listado de presunciones de renta de fuente argentina, ¿sí? Que no vamos a analizarlo, pero entonces, cuando ustedes estén vinculados con un sujeto del exterior que presta algún servicio o desarrolla alguna actividad en el país, hay que ver estos artículos que hemos dicho de la primera parte del 6 al 14, y a su vez lo previsto en el 104 para poder determinar cuál es la base imponible de fuente argentina, ¿sí? Saltemos del 14 al 21, que también tiene una norma, y que dice, además de lo dispuesto por el artículo 5, las ganancias provenientes del trabajo personal se van a considerar también de fuente argentina cuando consistan en sueldos u otras remuneraciones que el Estado abona a sus representantes oficiales en el extranjero y a otras personas a quienes encomiende la realización de funciones fuera del país. Quiere decir que entonces un embajador que esté en el exterior representando al país o un agregado comercial que está prestando servicios al Estado, esa retribución que obtiene es una renta de fuente argentina. No sé hasta acá si tenemos Sí, preguntas. había una duda con respecto a transporte internacional, ahí la estoy buscando. Escriben mucho. Perdón, no la estoy encontrando. Estaba en el chat. Si la persona que preguntó la quiere hacer oral, si no... ¿Profe? Ahí la mandaron de Buenas nuevo. tardes. Ahí la mandé a la pregunta. La mandó. Ahí el chat. Bueno. A ver. Bien. Cuando habla, dice, de transportes internacionales, solo cuando se trate
el artículo, digamos, cuando habla de transportes internacionales, solo cuando se trata de flete para bienes o personas, por ejemplo, aviones cuando hacen uso de aeropuertos en Argentina. ¿Qué quiere preguntar? O sea, si los aviones cuando descienden en la República Argentina quedarían grabados por ese artículo, eso entiendo yo. A ver, primero, si viene, supongamos el caso del avión, pongamos el nombre de, no sé, American Airlines, ¿sí? American Airlines tiene una sucursal acá, está constituida, por lo tanto entraría en el último párrafo. Las ganancias obtenidas por compañías constituidas o radicadas tiene que de alguna manera se tiene que ver constituido, aunque sea como una sociedad, como una sucursal de sociedad extranjera, pero tiene puesto el pie acá, está radicado en el país. Por lo tanto, todo lo que genere va a ser todo lo que genere esa sucursal, no American Airlines en el mundo, sino esa sucursal de American Airlines en Argentina, va a ser una renta de fuente argentina. Ahora, supongamos que se trata una aerolínea, el avioncito, ¿sí? Que lo que hace está constituido en Chile, tiene permiso para circular, baja en Argentina, carga mercadería y sigue viaje a Bolivia, ¿sí? Entonces, ahí el 10% de la carga va a ser una renta de fuente argentina. No sé si esa era la pregunta que estaba haciendo, mejor dicho, si contesto a la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Profesora, disculpe. Sí. Y en el mismo supuesto, en el caso de que el avión solamente aterrice por cuestiones técnicas, carga de combustible y siga camino y no haga nada, Sí. o sea, no levante mercadería, sino de que Argentina sea una parada técnica únicamente. Sí. Y ahí no tiene ingreso. O sea, no se le graba nada. Y no porque no tiene ningún ingreso. Fíjate que en el otro caso dijimos, como cargó mercadería y cobró, supongamos, $1.000 por el flete, bueno, el 10% va a ser renta de fuente argentina. No, ¿Sí? gracias. En el otro caso que planteás, tocó, reabasteció y sigue viaje, no genera ningún tipo de renta de fuente argentina. Es más, hace gasto, no ingreso. Bien. ¿Algo más? ¿O seguimos con el próximo tema? Habíamos visto algo, ayer habíamos visto cómo se determina el impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. En realidad no sé si está bien a esta altura, más adelante, pero como todo tiene que ver con todo, ¿sí? Me parece tal vez interesante como para introducir, bueno, ¿qué es impuesto a las ganancias? Y habíamos mencionado en una de las primeras clases que como que en el impuesto a las ganancias hay distintas determinaciones según el tipo de sujeto. Y vamos a ver que todos los primeros, creo que hasta el práctico 10, una cosa así, hasta el 8, 9, nos vamos a referir siempre a personas físicas o personas humanas y sucesiones indivisas. Ustedes disculpen, bueno, nosotros que somos de una generación, como digo yo, blanco y negro, tenemos muy arraigado el término persona física. Nos estamos acostumbrados a persona humana. Saben que desde el año 2015 ya no existen las personas físicas, sino que son personas humanas. Pero bueno, por ahí nos quedan todavía los resabios de decir persona física o de dejar escrito persona física por usos y costumbres. Hay personas no humanas también. Mi suegra bueno, se enoja. ¿Eh? ¿Cómo? Mi suegra se enoja cuando digo que es persona no humana. Bueno, yo también me enojaría si me dicen persona no humana. Bueno, a ver, este es el esquema general de determinación del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. Yo había dicho que les había comentado que la persona humana o la sucesión indivisa
es un ente colector de rentas, que puede obtener rentas de primera, segunda o de cuarta categoría aplicando la teoría de la fuente, pero también puede tener rentas de tercera categoría que le son asignadas por la empresa unipersonal o por determinadas sociedades que son las que llamamos sociedades de personas. En cada una de estas categorías se determina un resultado neto. ¿De qué manera? Computando ingresos y gastos de primera categoría, ingresos y gastos de segunda, ingresos y gastos de tercera, ingresos y gastos de cuarta, de manera tal que se llegue a un resultado neto de las 4 categorías. Pero, esta no es la ganancia sujeta a impuesto. ¿Por qué? Porque la ley permite computar toda una serie de deducciones que se conocen con el nombre de deducciones generales, que no son asignables a ninguna categoría en especial y que si no existieran en la ley, no podrían ser computadas. Aquí llegamos a este nivel a lo que sería la ganancia o el quebranto del ejercicio. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando la ley de impuesto a las ganancias habla de ganancia puede ser con signo positivo o negativo? Bueno, porque también esa ganancia con signo negativo que se llama quebranto tiene un tratamiento especial. Puede ser que yo venga arrastrando un quebranto, entonces puedo computar con ciertas limitaciones esos quebrantos de ejercicios anteriores. Y ahí llego a un nivel que se llama resultado antes de las deducciones personales. Hasta acá, digamos que es, mejor dicho, esto tampoco es la ganancia neta sujeta a impuesto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la primera clase, cuando yo dije que el impuesto a las ganancias era un impuesto personal para personas físicas y sucesiones indivisas, y que es personal porque tiene en cuenta la situación particular de cada contribuyente. Bueno, esa personalización del impuesto se hace a través de estas deducciones personales del artículo 30. Y una vez descontadas estas deducciones, recién se llega a la ganancia neta sujeta a impuesto. A su vez, a esa ganancia sujeta a impuesto se le aplica la alícuota, que es una escala progresiva que está en el artículo 94 de la ley. Y así se llega al impuesto determinado. Pero el impuesto determinado no necesariamente es el impuesto a ingresar. ¿Por qué? Porque el contribuyente puede haber sufrido anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta. De manera tal que la diferencia entre el impuesto determinado y todos estos conceptos puede dar un saldo a favor de la AFIP o a favor del contribuyente. Lo que vamos a hacer durante todas estas clases, y ahora estamos viendo toda la parte general, a partir del lunes van a empezar a ver lo que es renta de primera categoría, el miércoles van a ver renta de segunda categoría, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las deducciones, van a ver en clase práctica qué pasa con los quebrantos, ¿sí? Cómo se computan los quebrantos. Se va a ver también qué son esas deducciones personales, ¿sí? Entonces, este es el esquema general de lo que tenemos que ir estudiando punto por punto. En primera categoría, ¿qué es renta? ¿Qué es ingreso? ¿Qué es gasto? En segunda categoría, en tercera, en cuarta, hay deducciones, hay conceptos que son aplicables a todos, hay conceptos que son aplicables solamente a una categoría en particular, ¿sí? Entonces, este es el esquema para personas humanas y sucesiones indivisas. En cambio, para las sociedades de capital, ¿se acuerdan cuáles eran las sociedades de capital? Las sociedades de capital eran aquellas que no solamente configuran el hecho imponible, sino que también tienen que pagar el impuesto, o sea que eran contribuyentes. Y acá es distinto, porque acá parten de un resultado contable, estos sujetos siempre obtienen renta de tercera categoría, no necesariamente el resultado contable o el concepto de ganancia o de renta contable va a coincidir con el impositivo, entonces hay que transformar ese resultado contable en un resultado impositivo según las normas de la ley y el decreto reglamentario, y así se obtiene la ganancia o pérdida del ejercicio. También se tienen en cuenta los quebrantos de ejercicios anteriores y se obtiene una ganancia neta sujeta a impuesto a la cual se le aplica la alícuota, que hoy
en realidad, hasta hoy está creo que no está en el 30, sino para algunos sujetos en el 25, para otros en el 30. Y es muy probable que dentro de una semana, 15 días, 20 días, ¿sí?, esto se modifique la alícuota y pase a ser progresiva según el nivel de renta, ¿sí? Todavía no se analizó el proyecto de ley, que es más, hoy anunciaron que el proyecto que había lo iban a cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, estamos esperando, como les dije en la primera clase, todo es dinámico en materia tributaria. A ese impuesto determinado también se les descuentan los anticipos, retenciones. ¿Qué? No, es un micrófono abierto ya. Ah, bien, a ese impuesto determinado le descontamos anticipos, retenciones, percepciones y pago a cuenta, y ese va a ser el impuesto a pagar por el contribuyente o a su favor, ¿sí? Esto también es lo que vamos a ver, básicamente esto, y esto es lo que vamos a ver en los próximos 3 meses, ¿sí? Analizando cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Tanto 3 meses? Bueno, sí, más o menos 3 meses. Bueno, ¿cómo hasta acá? ¿Algunas dudas? Y arrancamos, si no, con el tema de imputación que tengo que cambiar de material. Sí, habían unas dudas, pero con respecto, bueno, acá la última pregunta del chat dice, ¿importa la residencia del que paga el flete de la mercadería en el caso de empresas de transporte que no están ni constituidas ni radicadas en el país? Es decir, a ver, si el que está pagando es residente o no residente, va a ser otra historia. Acá estamos analizando no en cabeza de quién paga, sino en cabeza de quién está obteniendo el ingreso. Claro. ¿Sí? Y para ser considerado que el flete paga un 10%, no tiene que estar constituido en el país. No interesa quién es el que le está pagando. ¿Sí? Y había una consulta más, también con delay, porque son de temas que ya pasaste. A ver. Hola, quería consultar sobre el artículo 7, antagónicamente a lo expuesto, si la empresa emisora es, por ejemplo, de Estados Unidos y cotiza en bolsa de Estados Unidos, y la ganancia ya no es de fuente argentina. Claro, ahí va a ser de fuente extranjera. Si es una empresa emisora de Estados Unidos y a su vez se cotiza en una bolsa o que trabaja en función de una bolsa de Estados Unidos, va a ser renta de fuente extranjera, lo cual no quiere decir que no esté grabado. Va a depender del sujeto que obtenga esa renta. Si quien obtiene la renta es un residente en el país, va a tener una renta grabada, pero de fuente extranjera. En cambio, si quien obtiene esa renta no es un residente en el país, no va a quedar alcanzado por impuesto a las ganancias porque es una renta de fuente extranjera, ¿sí? Por ejemplo, esta fue una de las modificaciones de la 27430. Y fíjense en que de pronto, acciones de YPF que se negocian en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, quien venda esas acciones, pese a que lo hizo en Estados Unidos, la compró a través de la bolsa de Estados Unidos, lo tiene acreditado una cuenta comitente de Estados Unidos, lo vende y se le generó en Estados Unidos, reinvirtió los fondos en Estados Unidos, se le generó una renta de fuente argentina. ¿Por qué? Porque YPF es una sociedad constituida en el país. Este fue uno de los cambios que hubo con la ley 27.430, con todo el tema de la gravabilidad de las acciones, títulos y afines. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, acaban de formular una. En aquellos casos de transmisión por televisión de eventos deportivos o espectáculos musicales, ¿cómo sería? Y ahí yo entiendo que entra el artículo 14, ¿sí? Que el artículo 14 dice que se entiende que es un 50% del precio pagado es ganancia neta de fuente argentina. Para mí se aplica ese artículo. Siempre que se trate de un sujeto del exterior, ¿no? No de un sujeto constituido en el país. Esas son
todas las consultas. Bueno, bien, entonces vamos a cambiar de tema. Vamos a ver si puedo enganchar el otro. Que otra vez me ha desaparecido. A ver, vamos a ver si... No. Esperen. Esperen que vuelva de nuevo. Ahí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es periodo fiscal e imputación, que es básicamente artículo 24 de la ley. Este material está dentro de lo que es el trabajo práctico número 2, ¿sí? Y ahí también tienen material de una serie de fallos que vamos a mencionar. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora, era el qué, era el dónde, un poco el quién, que lo vamos a complementar mañana, y ahora tenemos que ver el cuándo. El cuándo y en cierta manera el cómo se imputa. El cuándo es el periodo fiscal. ¿Sí? En el impuesto a las ganancias, el hecho imponible, o sea, la determinación de la ganancia gravable, no es algo estático, no es instantáneo, mejor dicho, sino que es evolutivo de formación sucesiva. Es decir, que se configura a lo largo de un periodo. Y ese periodo ha sido determinado y se denomina periodo fiscal, y se entiende que se configura al cierre de ese periodo. Quiere decir entonces que tenemos que analizar cuál es el periodo fiscal y cómo se imputan las rentas a ese periodo fiscal, ¿sí? O sea, primero definir cuál es el periodo fiscal, qué es lo que se genera, digamos, en qué periodo lo que se genera va a estar alcanzado, y en segundo lugar, cómo se asignan esas rentas a ese periodo fiscal. Y en relación al periodo fiscal, podemos definirlo que es el espacio de tiempo en el que se mide la ganancia gravable, computándose en todos sus componentes, los positivos representados por las ganancias y los negativos por los gastos y las demás deducciones. Y en el impuesto a las ganancias debemos hablar de año fiscal, y se encuentra definido en el artículo 24 de la ley en el primer párrafo. Y dice, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Quiere decir que en principio el año fiscal coincide con el año calendario. Pero, si vamos al inciso A del segundo párrafo de este artículo 24, en el segundo párrafo dice que las ganancias indicadas en el artículo 53 se considerarán del año fiscal en que termine el ejercicio anual en el cual se han devengado. ¿Qué quiere decir? Si vamos al artículo 53, se está refiriendo a la tercera categoría. El primer párrafo nos decía, las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias o mineras o como socio de las mismas, se imputan al año fiscal en que termine el ejercicio anual correspondiente. Y después nos habla del ejercicio anual en el cual se han devengado. Y fíjense en lo que dice el que sigue. Cuando no se contabilicen las operaciones, el ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo otras disposiciones de la FIP, la que queda facultada para fijar fechas de cierre del ejercicio en atención a la naturaleza de la explotación u otras situaciones especiales. ¿Qué quiere decir entonces? Si traducimos,
Para personas humanas y sucesiones indivisas, el año fiscal coincide con el año calendario. Siempre va a ir del 1 de enero al 31 de diciembre. Para los sujetos empresas, o sea, de la tercera categoría, que lleven libros de contabilidad, el periodo fiscal o el año fiscal, que lo llamamos periodo fiscal, va a coincidir con el ejercicio anual contable correspondiente, es decir, que va a coincidir con el cierre del ejercicio comercial. Si la sociedad cierra sus estados contables el 31 de julio, quiere decir que el periodo fiscal va a ir del 1 de agosto al 31 de julio. Si cierra sus estados contables en diciembre, va a coincidir con el calendario. ¿Sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Si de pronto, no sé, supongamos que cierre ejercicio el 31 de enero, el periodo fiscal va a ir desde el 1 de febrero de un año hasta el 31 de enero del año siguiente. ¿Sí? Ahora, si no lleva contabilidad, el periodo fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. De lo que ustedes han visto en derecho civil, derecho comercial, societario, etcétera, concluimos que en principio desde el agosto del 2015 no podrían haber sujetos que obtengan rentas de tercera categoría que no lleven libros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial lo que dice es que todos tienen que llevar libros de contabilidad, pero que la autoridad de aplicación puede eximir a aquellos sujetos que por el volumen no sea justificable o pueda justificarse que no lleven libros de contabilidad, lo cual no ha sucedido hasta este momento. ¿Sí? O sea que en definitiva, hasta una pequeña empresa unipersonal hoy debería estar llevando libros de contabilidad. Que no lo haga es otra historia, ¿sí? Pero que debería hacerlo, sí, debería hacerlo. Entonces, vuelvo a repetir. Para personas humanas y sucesiones indivisas, el periodo fiscal o el año fiscal coincide con el año calendario, 1 de enero a 31 de diciembre. Su determinación de impuesto a las ganancias va a incluir todo lo que haya sucedido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Sí? Para los sujetos de empresas que llevan contabilidad, el año fiscal coincide con el cierre de los estados contables, ¿sí? Con el cierre del ejercicio comercial. Y si son sujetos de tercera categoría, empresas que no llevan contabilidad, el periodo fiscal también coincide con el año calendario. ¿Mm? Fíjense que habíamos leído recién que la AFIP queda facultada para fijar fechas de cierre del ejercicio en atención a la naturaleza de la explotación u otras situaciones especiales. Y la pregunta es, ¿pueden haber ejercicios irregulares? ¿Qué sería un ejercicio irregular? Un ejercicio irregular sería aquel que tenga más o menos de 12 meses. En realidad están aceptados los que tengan menos de 12 meses, no más de 12 meses. Y fíjense que el artículo 66 del decreto reglamentario dice, cuando circunstancias especiales lo justifiquen, la AFIP podrá admitir o disponer la liquidación del impuesto con base en ejercicios no anuales, autorizando el cambio de fecha de cierre de ejercicios comerciales a partir del ejercicio que ella determine. Existe una resolución muy vieja, que es la 1966 del año 1977, que establece de qué manera el contribuyente puede pedir ese cambio de cierre de ejercicio, para lo cual, bueno, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Es facultad, supongamos que una empresa que cierra balance el 31 de diciembre,
Y resulta que nunca llega a terminar sus balances en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque existe una saturación de actividades y... escucha, no encuentro la resolución. Y... o por algún tema de... Supongamos que le es complicado cerrar en diciembre y dice, bueno, por temas de estacionales de los productos que está vendiendo, comercializando, fabricando o similar, entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Cambiemos la fecha de cierre de ejercicio. Bueno, para poder cambiar esa fecha de cierre, tiene que pedir autorización al fisco, para poder cambiar la fecha de cierre fiscal, no la contable, ¿sí? No el ejercicio comercial, pero para que se acepte el cambio de fecha impositivo, entonces hay que cumplir con lo previsto en esta resolución 1966 del año 77. Puede ser que la AFIP no lo autorice. ¿Por qué? Porque diga, no, si usted está haciendo esto, en realidad lo que está pretendiendo hacer es engañar al fisco por algún motivo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Supongamos que el cierre de ejercicio comercial era 31 de diciembre y que decide cambiar la fecha de ejercicio al 31 de octubre. Entonces, bueno, comercialmente el cierre del ejercicio va a ser 31 de octubre, pero fiscalmente va a ser 31 de diciembre, porque la AFIP no le autorizó. Y en consecuencia va a tener que hacer algún tipo de balance impositivo especial al 31 de diciembre. ¿Sí? De los casos que yo he visto, en general autorizó el cambio de fecha de cierre. Se da mucho también cuando se trata de reorganización de sociedades. ¿Qué es la reorganización de sociedades? Cuando, veamos el caso más fácil, existe una sociedad A y una sociedad B, y entre las dos sociedades deciden constituir, fusionarse y constituir una sociedad C, ¿sí? O de pronto A absorbe a B y deciden unificar fechas de cierre de ejercicio en otra fecha. Entonces ahí puede darse. Ahora bien, normalmente el primer ejercicio siempre va a ser irregular de menos de 12 meses. Y entonces hay que pedir autorización a la AFIP y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es el constitutivo. Únicamente hay que pedir autorización a la AFIP cuando sea después de que está realizando operaciones, que después decida cambiar el cierre. Pero el primer ejercicio puede ser irregular sin ningún problema. Lo que sí hace problema a la AFIP, si el primer ejercicio, según el contrato constitutivo, abarca más de 12 meses. Ahí el fisco no lo acepta, ¿sí? Acepta que sea 12 meses nada más. Entonces, habiendo definido el año fiscal o el periodo, tenemos que ver cómo se imputan, ¿qué? Las rentas y los gastos a ese periodo. Esto es lo que se conoce como imputación. Es decir, la incorporación de las rentas, ganancias, gastos y deducciones al periodo fiscal. Eso es lo que se conoce como imputación. Y lo tenemos también en el artículo 24, que es un artículo recontra largo. Y nos dice, el primer párrafo que habíamos visto, las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias o mineras o como socio de las mismas, se imputarán al año fiscal en el que termine el ejercicio anual correspondiente. Y después dejamos los dos párrafos siguientes y el que sigue dice, se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en este. Quiere decir que cuando se trate de rentas empresarias, aplicamos el criterio del devengado. En el inciso B, nos dice del artículo 24, las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que hubieran sido percibidas, excepto las correspondientes a la primera categoría, que se imputarán por el método de lo devengado.
Es decir, ¿para qué podemos hacer fáciles las cosas si lo podemos redactar en difícil? ¿Sí? En conclusión, la ley prevé dos criterios de imputación, el devengado y el percibido. El devengado para primera y tercera categoría y el percibido para segunda y cuarta categoría. Pero también existe un criterio especial que se llama devengado exigible, que es una excepción, pero que es solamente aplicable para determinados casos y que lo vamos a ver después más adelante. Quiere decir entonces que hay dos métodos de imputación, el devengado y el percibido, y una variación del devengado, que es el devengado exigible, que vamos a analizar cada método por separado para ver qué dice la ley y el decreto sobre el tema. Y desde ya les aclaro que pese a que está previsto en el 24, el 24 es un artículo que tiene de todo un poco, en cuanto a imputación como que no sigue un orden, pero dice que los criterios de imputación de ganancias se aplican también para la imputación de gastos y deducciones. Es decir que si nosotros decimos que la primera categoría se aplica el devengado, ¿para qué? Para imputar ingresos e imputar gastos. Si decimos que para segunda y cuarta categoría se aplica el criterio del percibido, ¿para qué? Para imputar ingresos e imputar gastos también de estas categorías, ¿sí? Entonces van de la mano ingresos y gastos. Y después vamos a ver que existen toda una serie de excepciones o de consideraciones especiales de imputación. ¿Hasta acá tenemos dudas? ¿O vamos bien? No, vamos bien. Vamos bien. Bueno. Paren las antenitas ahora. Vamos a empezar con el devengado. Y fíjense que en ningún lado de la ley, pese a todos los años y reformas que tiene este texto, y pese a todos los aportes doctrinarios y discusiones doctrinarias y jurisprudenciales sobre el tema, no existe en la ley de impuesto a las ganancias una definición de lo que sea devengado. Simplemente hay, a ver, si empezamos contando desde abajo, en el artículo 24, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto párrafo, empezando desde abajo, del artículo 24 dice: cuando corresponda la imputación de acuerdo con su devengamiento, la misma deberá efectuarse en función del tiempo, siempre que se trate de intereses estipulados o presuntos, excepto los producidos por valores mobiliarios, alquileres y otros de características similares. Es decir, que está dando una definición de devengado, pero solamente para estos casos: alquileres, intereses y otros de características similares. Por lo tanto, si no tenemos una definición desde el punto de vista de la ley de impuesto a las ganancias, ¿qué se entiende por devengado salvo esto? Bueno, tenemos que recurrir a doctrina, a las normas Sí, también. Cuando venga la abuela, déjalo ver las noticias. ¿Escuchaste? Bueno, no estés haciendo problemas. Para bajar, por favor, está con el micrófono abierto. Bueno, digamos que en cuanto al criterio del devengado, para que haya un devengamiento de algo, ¿sí? En primer lugar, lo que tiene que haber es la producción de un hecho generador. Es decir, que se hayan producido los actos, actividades o hechos sustanciales que lo generan, aunque no sean exigibles, ¿sí? No importa si no es exigible o si no existe una exigibilidad del cobro. Basta que se hayan presentado las circunstancias
que hacen que ese contrato o ese hecho generador se haya configurado. Fíjense que hay un dictamen muy antiguo del año 76 que dice que debe entenderse por devengado la existencia de un derecho a percibir un importe, admitiendo que ello no implica necesariamente su exigibilidad actual. Basta que pueda ser determinado, aunque no sea exigible. Fíjense que lo que tiene que haber, la realización de un hecho sustancial que produzca, genera o cristalice la renta, ¿sí? Y fíjense que también no solamente tiene que existir el hecho generador, sino que también tiene que haber la existencia de un derecho cierto. Eso quiere decir que no tiene que estar sujeto a condición alguna, ese hecho. Y al respecto, tenemos que tener en cuenta dos aspectos, que existen condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Y tenemos fallos de la Corte Suprema de Justicia referido a esto. Fíjense, estos fallos que estoy mencionando lo tienen ustedes en la plataforma, en el trabajo práctico número 2, tienen estos fallos que vamos a mencionar ahora. ¿Qué era esta causa asociar? Resulta que asociar era una sociedad que vendía seguros, ¿sí? Y que dedujo la comisión, obviamente, que a los productores de seguros les paga una comisión. Entonces, esta empresa Asociat lo que hizo fue descontar las comisiones de los productores, considerando como devengamiento el momento de la suscripción del contrato de seguros, ¿sí? Bueno, el fisco le dijo que no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque esa póliza de seguros decía que su vigencia estaba supeditada a que se pagara la prima. Entonces, si el asegurado no pagaba la prima, ese contrato nunca existía. Quiere decir que entonces hay una condición suspensiva hasta que el asegurado no pagara la prima, el contrato no existe. Y entonces el productor no puede reclamar las primas. Y si no puede reclamar las primas, quiere decir que no hubo un hecho generador. Y en consecuencia, Asociar no podía descontar o devengar esas comisiones al productor al momento de la firma del contrato, sino cuando ese contrato fuera efectivo, es decir, cuando se le devenga el derecho al productor de cobrar su comisión, ¿sí? Es decir, cuando el asegurado pagara la prima. Entonces, mientras se encuentre pendiente el hecho condicional, solamente se producen efectos secundarios, pero no puede exigirse el cumplimiento de la prestación que cumple el objeto de la obligación, ya que depende de que se produzca el hecho o no. El productor de seguros no puede irle a decir a Asociar, págueme la comisión. ¿Qué le va a decir a Asociar? No, señor, primero tenemos que ver, antes de pagarle yo, primero tenemos que ver si realmente paga la prima y existe el seguro, ¿sí? Entonces, bueno, es una condición suspensiva. ¿Qué dijo la Corte en este fallo del 6 de mayo del 2014? El derecho a percepción de la comisión por parte del agente de seguro se perfecciona recién con el pago de la prima y no con la suscripción del contrato de seguro. En cambio, en esta otra jurisprudencia aplicaron lo que es el concepto de condición resolutoria. ¿Qué quiere decir condición resolutoria? Mientras la obligación, es decir, ¿de qué se trataba esta causa? La compañía de radiocomunicaciones había pactado con sus agentes de venta
que tenían derecho a cobrar una comisión por la venta de cada abono de celular, del servicio de celular, y se estipulaba que el agente, o sea, este intermediario, este agente, debía devolver las comisiones si los abonados dejaban el servicio dentro de los 120 días corridos desde la conexión del servicio. Entonces, aquí, ya desde el momento en que se firmó el contrato, o sea, que vendió el abono de servicio, ya se le generaba el derecho al cobro de la retribución. Y eso estaba condicionado a que, digamos, la incorporación definitiva a su patrimonio de esa comisión quedaba supeditado a que dentro del plazo de 120 días el abonado no rescindiera el contrato. Si el abonado rescindía el contrato, tenía que devolver la comisión que había cobrado. Esta causa, ¿qué es lo que pretendió el fisco? Es decir, ¿qué hizo la empresa? Descontó las comisiones al momento de afiliación o de suscripción de las ventas de cada abono de celular. El fisco le dijo, no señor, tiene que esperar los 120 días a ver si es que estuvo efectivo o no. Y la corte le dijo no. ¿Por qué? Porque acá es distinto al otro. No está supeditado el perfeccionamiento del hecho a un hecho futuro incierto, sino que ya existió. Y si se da cierta circunstancia, vuelve para atrás. Entonces, el cobro de la comisión es un concepto deducible al momento de firmar el contrato de suscripción del abono del celular, ¿sí? Quiere decir que la Corte, en este caso, entendió que el gasto se devengó en el ejercicio en que se realizó la venta, ¿sí? Fíjense en la diferencia entre suspensiva y resolutoria. Y fíjense en que son más o menos de la misma época, mayo del 2014 y septiembre del año 2015. Ahora, en el año 2011, la Corte Suprema de Justicia falló en una causa que es Compañía Tucumana de Refresco Sociedad Anónima. Dentro de la plataforma, en el práctico número 2, ustedes tienen un artículo de doctrina del doctor Sicardi, donde analiza esta causa de Compañía Tucumana de Refresco y está muy bien explicado. ¿De qué se trataba? Compañía Tucumana de Refresco es una empresa fabricante de una bebida cola, ¿sí? Que había pactado con sus clientes otorgarles determinados beneficios durante un periodo de tiempo, lo que se llaman contratos de exclusividad o inclusive un apoyo financiero, ¿sí? Que era por 24 meses. La había hecho en el año 1999 y tenía vigencia, bueno, durante el periodo siguiente. ¿Qué hizo Compañía Tucumana de Refresco? Si le estaba pagando, le estaba dando una colaboración, ya sea o en bebida o en dinero, o sea, o en producto o en dinero, consideró que tenía un gasto y computó como deducción el 100% de los montos asignados a sus clientes al momento de la firma del contrato, es decir, en diciembre del año 99. En cambio, el fisco lo que dijo es, no señor, usted tiene que imputar ese gasto en función del tiempo de duración de ese contrato, ¿sí? Bueno, ¿y quién tuvo razón? Tanto es así que esto llegó a la Corte Suprema de Justicia. Fíjense en que la causa fue del año, es decir, el periodo bajo análisis fue 1999 y llegó a la Corte en el año 2011, ¿sí? Fíjense en que fue 12 años después, ¿no? Cuando le salió favorable al contribuyente, después fue a pedir que le devuelvan la plata. Y la plata se la devolvieron en el 2017 a valores del año 99. ¿Sí? Bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿por qué el fisco
decía que tenía que hacerse en función del tiempo que duraba ese contrato de exclusividad. Por lo que habíamos leído en el artículo 18, que decía cuando corresponda la imputación de acuerdo con su devengamiento, deberá efectuarse en función del tiempo. Hasta ahí se quedó el fisco. No leyó la segunda parte. Siempre que se trate de intereses, alquileres y otros de características similares. ¿Sí? Entonces, esto llegó a la Corte Suprema. La Corte lo que dijo también es, lo que dice el artículo en ese momento 18, hoy 24, es aplicable solamente para estos casos, no para, es decir, para los casos de intereses, alquileres y otros de características similares, no para el caso que estamos analizando. Y cuando la ley utiliza el término devengado, dice, lo hace para que se realice la imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos que son sus causas, con independencia de otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley. Entonces dijo, el hecho jurídico que originó esta erogación, ¿cuál fue? La firma del contrato de exclusividad. ¿Cuándo se firmó ese contrato de exclusividad? En el año 1999. En consecuencia, la erogación a cargo de la empresa actora tiene su origen en los contratos que suscribió con sus clientes revendedores de los productos elaborados por ella, de modo tal que con independencia de que los clientes se hayan comprometido al cumplimiento de una obligación continuada, es decir, el uso exclusivo de la línea de bebidas gaseosas que embotella la actora, durante un lapso que abarca más de un ejercicio, lo relevante a los fines discutidos en este caso, radica en que la empresa accionante se obligó por el indicado contrato a dar cumplimiento a la prestación pecuniaria y en consecuencia, toda vez que el gasto se originó en el ejercicio fiscal 1999, corresponde tenerlo por devengado en ese mismo año y deducirlo íntegramente en ese ejercicio. ¿Sí? Fíjense en que ahí dio si se quiere decir, un concepto jurídico de lo que es el devengado. Este fallo de Compañía Tucumana ha llevado a escribir, como dicen, ríos de tinta o a invertir ríos de tinta en muchísima doctrina sobre el tema, mitad de la biblioteca que aplaude y mitad de la biblioteca que dice que no tiene razón, ¿sí? Pero ustedes saben que los tribunales inferiores, mientras no cambie el criterio de la Corte, tienen que adoptar el criterio de la Corte, ¿sí? Es más, en el dictamen de la Procuradora, que la Procuradora es quien dictamina y asesora a la Corte Suprema en la causa, dice justamente que este párrafo del artículo 18, el cual pretende vincular el fisco, no le es aplicable a esta circunstancia en particular. Bueno, habíamos dicho que era un criterio especial del devengado exigible, aunque sea lo dejemos planteado, que está previsto en el mismo artículo 24, inciso A. En el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo del inciso A, nos dice que se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en este. ¿Qué son devengadas? Bueno, lo que acabamos de ver, aunque sea en grandes términos. Después dice, no obstante, podrá optarse por imputar las ganancias en el momento de producirse la respectiva exigibilidad cuando las ganancias se originen en la venta de mercaderías realizadas con plazo de financiación superiores a 10 meses, en cuyo caso la opción deberá mantenerse por el término de 5 años y su ejercicio se exteriorizará mediante el procedimiento que determine la reglamentación. El criterio de imputación autorizado precedentemente
podrá también aplicarse en otros casos expresamente previsto por la ley o en su decreto reglamentario. Esto está reglamentado, complementado por el artículo 65 del decreto reglamentario. Pero veamos, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en imputar las ganancias en función de las cuotas exigibles. A ver, ¿qué caso sería? Supongamos que tenemos la venta de electrodomésticos. Ahora tenemos el ahora 12, el ahora 18, el ahora 24, todo eso. Si nosotros aplicamos el criterio del devengado, si no existiera esto, el vendedor, ¿cuándo tiene que imputar la ganancia? Al momento de configurarse con el contrato de compra-venta. ¿Cuándo se configura el contrato de compra-venta? Cuando el cliente se llevó el artículo, ¿sí? Ahí se perfeccionó el hecho imponible. Pero resulta que no tiene la capacidad financiera para afrontar ese impuesto a las ganancias porque lo va a ir cobrando en 12, en 18 o en 24 cuotas. Entonces el fisco dice, bueno, yo le permito que usted pague el impuesto a las ganancias en cuotitas. ¿De qué manera? En función de cada cuota que vaya venciendo cada mes, ¿sí? El mes 1 pague el impuesto a las ganancias contenido en la primera cuota. El mes 2 o en la segunda cuota, que no necesariamente, fíjense, plazo de financiación superior a 10 meses, no dice más de 10 cuotas, con lo cual se pueden haber pactado 3 cuotas y que sea más de 10 meses y se puede aplicar este criterio. Ya lo vamos a ver en un ejemplo después. Fíjense en que cuáles son los requisitos. Tiene que tratarse de venta de mercaderías en plazo de financiación de más de 10 meses. Y reitero, no necesariamente son 10 cuotas, tienen que ser más de 10 meses. El artículo 65 del decreto reglamentario amplía también este sistema del devengado exigible para la venta de otros bienes cuando las cuotas sean exigibles en más de un periodo fiscal. Supongamos que se vende un bien de uso en cuotas y las cuotas se pagan en más de un periodo fiscal. Bueno, entonces en ese caso se puede aplicar también el criterio de devengado exigible. También cuando se trate de la construcción de obras públicas cuyo plazo abarque más de un periodo fiscal y el pago de los servicios de la construcción se inicie después de finalizadas las obras en cuotas que se hagan exigibles en más de 5 periodos fiscales. De esta manera se le está dando algún tipo de respiro financiero al contribuyente. O también cuando se trate de subsidios otorgados por el Estado Nacional en el marco de programas de incentivos a la inversión, siempre que su exigibilidad se produzca en uno o más periodos fiscales distintos al de su devengamiento. Esto es lo que prevé el artículo 65 del decreto reglamentario. Y también establece entre la ley y el decreto reglamentario que si se trata de ventas de mercaderías, debe aplicarse a todas las operaciones que presenten las características indicadas. Quiere decir que si de pronto es un negocio que vende electrodomésticos, no puede decir por una, qué sé yo, vendo un producto en 12 cuotas, le aplico el devengado exigible y a otro no, porque tiene que ser a todos los que tengan las características similares y todo lo que venda a 12 cuotas. Tiene que mantenerse por lo mínimo por 5 ejercicios anuales. Debe llevarse un registro de las operaciones realizadas. El decreto reglamentario dice contabilizadas, pero si tenemos que los que no hay, que pueden haber sujetos que no lleven contabilidad, las empresas unipersonales, entonces quedarían privadas de aplicar este régimen del devengado exigible, y la respuesta es no. Se interpreta que cuando dice contabilizadas, la FIP, el decreto reglamentario dice que tenga que llevarse un registro. ¿Para qué? Para poder fiscalizarlo. Pero puede suceder que en algún momento el contribuyente diga, me es más caro, pero es un trastorno administrativo impresionante. Entonces quiero dejar sin efecto este régimen. Quiero desistir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que solicitar autorización a la FIP
e imputar la ganancia de todas las cuotas pendientes al ejercicio en que opera el cambio, ¿sí? Supongamos que hoy, 2021, todavía tengo cuotas a cobrar en el 2022 y 2023, supongamos, ¿sí? Entonces, hoy desisto, bueno, tengo que imputar al 2021 todas aquellas cuotas pendientes, todos esos pedacitos de ganancias que no imputé, que iba a imputar más adelante. Los tengo que imputar todo en este ejercicio. De la misma manera, si se transfiere la cartera de créditos, ¿por qué? Porque si se tienen 12, 18, 24 cuotas, se tiene una cartera de créditos. Puede ser que se cede esa cartera de créditos. Entonces ya no tiene la justificación del problema financiero. En consecuencia, también tiene que imputar las ganancias de las cuotas pendientes al ejercicio en que se transfiera la cartera, y lo mismo si transcurren 5 años y se decide no seguir con el régimen. Bueno, ya son las 8. Mañana volvemos a retomar con devengado exigible, con las dudas que se hayan presentado y con este pequeño ejercicio, y después arrancamos con el percibido, las excepciones y sujetos, ¿sí? En la plataforma, en el práctico 2, tienen lo que es esto de imputación, y en el práctico Todavía no 3, está. ¿no? Ah, me dijo Patricia que ya lo subía. Bueno, ya le voy a pedir. ¿Eh? Ya hablo con ella. ¿No? Bueno, dale. Y en el otro práctico tienen, y van a tener 2 materiales más, que uno es sujeto y el otro que es salida, ganancia bruta, ganancia neta y salidas no documentadas, ¿sí? Que son los que vamos a utilizar mañana y el viernes. Esperemos llegar a todo, ¿sí? Bueno, y las dudas que hayan quedado, en todo caso, las vuelven a preguntar mañana, o bueno, yo me quedo, pero creo que nos sacan del Zoom en cualquier momento, ¿sí? Acá lo que dicen es, son 5 años corridos, ¿sí? Mañana tenemos clase de 20 a 22 y el viernes de 18 a 20. Y sí, la idea es que suban antes, el Power lo había mandado yo esta mañana, bueno, ya veo a ver qué sucedió, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias. Gracias, Miriam. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana, profesora. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.